Hola mi profe, ¿cómo está? Nos vemos de nuevo por este medio. Tenemos dos puntos importantes en este video. Primero, no tengo más luz, entonces con esto va a ser suficiente, creo. Y segundo, me voy a permitir demorarme un poquitico más con este video porque me parece que tiene temas muy interesantes. Primero, los roles. Y no de género, sino los roles dentro de la industria musical. Para comenzar están los intérpretes o artistas, y estos bellos vienen siendo la imagen de todo el equipo de trabajo. Son quienes interpretan, ejecutan la música. Luego están los compositores, que son quienes componen. A veces pueden ser incluso los mismos intérpretes. Bueno, no a veces, muchas veces. Los productores musicales, que son quienes supervisan y guían el proceso creativo y técnico de grabación. Ingenieros de sonido. Estos son los responsables del aspecto técnico del audio: grabación, mezcla y masterización. Manejan equipos, micrófonos, DAWs, inteligencia artificial. Los managers. Estos vienen siendo el adulto premium de la ecuación, quienes hacen los negocios. Estos son prácticamente el enlace entre el artista y el ecosistema musical. Los promotores o tour managers. Si estoy pronunciando bien, yo no sé hablar inglés. Estos son los que coordinan los conciertos, las giras, toda la parte logística que tiene que ver con una gira. Los sellos discográficos. El rol de ellos viene siendo la producción, la distribución y la promoción de la música. Editoriales musicales. Estos administran las obras de los compositores. Registran, licencian, cobran regalías. Agencias de booking. Estos son los que consiguen las presentaciones en vivo. Críticos y medios especializados. Estos reseñan, analizan y difunden lanzamientos musicales. Pueden influir muchísimo en la percepción pública. Bastante. ROA 10. No sé cómo se pronuncia. Y técnicos de gira. Estos montan y desmontan equipos, prueban sonidos, luces, efectos, todo antes de cada show. ¿Pero qué pasa? Todo eso ha cambiado. La música no funciona como antes. Ahora hay una vaina súper importante que se llama redes sociales. Obviamente esto hizo que los roles cambiaran muchísimo. Voy a mencionar algunos. El artista, que es creador de contenido, que ya no es el artista que sencillamente aparece en un escenario 8 minutos como Michael Jackson. Ahora la mayoría de artistas tienen que tener redes sociales y tienen que interactuar con su público por medio de las redes sociales. Tienen que tener responsabilidad afectiva con sus fans. Antes los artistas grandes tenían equipos de prensa que se encargaban de chismosearles su vida a las demás personas. Pero ahora hay un community manager musical especializado en eso. Maneja las redes del artista, diseña estrategias de contenido, como que todo lo diseña de tal manera que pueda generar la imagen del artista y venderla por redes sociales. Ahora hay curadores independientes en redes, TikTok, en YouTube. Estas personas lo que hacen es que recomiendan música, descubren música nueva, crean listas virales, influyen mucho en la visibilidad de los artistas emergentes. Los influencers tienen una vaina súper importante que ver en esto, y es que personas que mueven masas. Todo lo que ellos publiquen y cómo lo publiquen, la música que utilicen, va a ser algo que resuene. Por lo tanto, son súper importantes ahora para la industria. Hacen bailes, challenges, reseñas básicas, generan la controversia del mundo, que las personas conozcan al artista y por lo tanto conozcan la música del artista. Los analistas de datos musicales, que cumplen un rol súper importante porque estos interpretan los datos en las plataformas de streaming, identifican las ciudades que escuchan al artista. Estos utilizan unas herramientas súper interesantes. Esto me va a costar, profe. Spotify for Artists, YouTube Analytics y TikTok Insights. Obviamente existen más, pero estos son los más fuertes y los más potentes. Ni siquiera se necesita una persona para que haga eso. Para eso existen muchas inteligencias artificiales que ya realizan esos roles. Profe, mañana sigo porque de verdad esta luz está horrible y tengo sueño. Son las 2 de la mañana. Cuando aplauda ya va a estar de día, mire, vea. Buenos días. Ya hablamos de los roles. Ahora vamos a hablar sobre la intervención tecnológica dentro de la industria musical. Llegó la tecnología y le dio 300.000 vueltas a la industria. Eso lo hablamos en el video pasado con la llegada de la internet y todas esas vainas, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que no se han mencionado. Primero, la producción musical digital. Ahora hay estaciones de audio de trabajo que prácticamente democratizan desde donde se hace la música, porque permiten grabar, editar, mezclar, masterizar desde la casa. También el lenguaje MIDI abrió la puerta a una cantidad de sonidos ilimitados. Esa vaina es infinita, parce. Entonces ahora cualquier persona, pues no cualquier persona, obviamente no cualquier persona, a ver, más personas pueden crear desde su casa contenido digital. Esto hace que haya
muchísimos artistas emergentes y una saturación bravísima. Además de que esto hace que haya muchísima más experimentación, fusiones de géneros, fusiones de ritmos, nuevos sonidos y una música mucho más global. Segundo, la distribución digital y el streaming, que esto se habló en el video pasado. Anteriormente, la mayor fuente de ingresos para la industria era la venta de discos. Ahora el streaming representa más del 65% de ingresos globales para la música. Entonces ha reemplazado casi que por completo la compra de CD. Ya nadie compra CD. Ahora el que compra CD es porque quiere escuchar una mezcla de Bruno Mars con cumbia. Esto obviamente hace que las regalías por reproducción sean mucho más bajas que la venta de un CD. El éxito ahora depende de un algoritmo, no de tanto de la calidad artística. Tercero, ¡qué miedo! Hay una vaina que nos respira aquí en la nuca que se llama inteligencia artificial. Hace que procesos de creación que anteriormente eran tan extensos ahora se haga en cuestión de minutos. Herramientas como Suno, Udio, Aiba permiten generar pistas bases o remasterizar samples con gran rapidez. Crean variaciones ilimitadas de una misma idea. Estas inteligencias también ayudan con el proceso de producción, mezcla y masterización de las canciones. Ajusta ecualizaciones y compresiones, limpia ruido y equilibra niveles. Mejor amiga, todo eso para el contexto creativo. Personalizan experiencias del oyente. Como el 75% de las plataformas de streaming utilizan inteligencias artificiales a personalizar la escucha y la retención. Entonces, hasta en las plataformas de streaming nosotros estamos escuchando que una inteligencia artificial quiere que escuchemos. Obviamente dependiendo del algoritmo, de lo que nosotros escuchemos. Un ciclo ahí. Ve el futuro porque predice qué canciones pueden pegar. Ahora bien, hablemos de un tema que es... Ay, miren el mouse que me regaló mi papá. Hablemos de un tema que es exageradamente interesante. Estaba leyendo todo este tema de las inteligencias artificiales, por mi mente solamente pasaba una vaina. ¿Cómo funcionan estas inteligencias artificiales? Porque toda la creatividad viene del ser humano. ¿De dónde saca la creatividad de esta vaina? ¿Cómo funciona realmente? Los modelos de inteligencia artificial son entrenadas y utilizan una cantidad de ritmos, de canciones, de géneros, de melodías, armonías, voces. Entonces analizan datos sobre cómo suenan ciertos géneros, qué progresiones de acordes son comunes, cómo tienden a formarse las melodías, cómo se comporta la voz humana, qué estructuras tienen las canciones, pero no copian canciones enteras. Extraen patrones, así mismo como un estudiante de música aprende escuchando miles de temas. Entonces, si yo quiero componer una cumbia, obviamente yo me voy a tener que basar de otras cumbias. ¿Sí me hago entender? Más que la Oficina de Copyright de Estados Unidos dejó exageradamente claro que las inteligencias artificiales no pueden tener derechos de autor. Vamos a hablar sobre los beneficios que pueden tener estas inteligencias artificiales. Primero, democratizan la creación. Muchas más personas pueden hacer música. Dicen a la inteligencia artificial como, oye, haz esto y cualquier persona puede fácilmente crear algo musical que suene bien. Algo, y a mi parecer que es lo más chévere de todo este cuento de las inteligencias artificiales, es que expanden mucho la creatividad. Las inteligencias artificiales... Me está moviendo la lata del techo, profe. Las inteligencias artificiales aportan una cantidad de herramientas infinitas para la creatividad del ser humano. El ser humano es exageradamente creativo. La creatividad es algo que jamás en la vida se va a acabar. La inteligencia artificial lo que hace es que te aporta una cantidad de herramientas magníficas para que los productos en ese momento trasciendan. Nosotros musicalmente nos encontramos en un proceso de transición. ¿Por qué? Así como anteriormente las industrias se demoraron un montón para poder pasar de la venta de CDs a las plataformas de streaming, pues eso mismo podría estar pasando ahora. Tiempo que vos te demorabas 2, 3 meses produciendo, haciendo una canción, a veces hasta más, vos lo haces en cuestión de días con inteligencias artificiales, a veces hasta horas, tal vez minutos, no sé, pues depende de la calidad. Además que esto permite que artistas independientes puedan crear y producir música de manera profesional sin tener que invertir tanto. Los riesgos. Primero, el tema de los derechos de autor. La inteligencia artificial la tiene al rojo vivo con el tema de los derechos de autor. Estas inteligencias pueden imitar voces de artistas reales. Por lo tanto, ¿de quién es la canción? Si es la voz de un artista que existe. Hay unos estudios incluso que advierten que la inteligencia artificial está compitiendo con la esencia misma de la creatividad humana. Una máquina. Entonces, esto genera un ambiente muy tóxico con el tema de los derechos de autor. Segundo, hay un reemplazo económico bárbaro. Ya no se necesita tanto
profesional que produzca, mezcle y masterice, ya lo puede hacer fácilmente una inteligencia artificial. Depende de la calidad del producto, vuelvo y digo. Entonces fácilmente las marcas y compañías hacen sus producciones musicales con inteligencia artificial para poder promocionar su compañía. Se demora menos tiempo y les cuesta muchísimo menos. La inteligencia artificial se mete con una vaina que es sagrada, que es la creatividad humana. Entonces lo que hace es que produce cosas desde un algoritmo de manera muy rápida. Esto lo que hace es que le está quitando valor a la creatividad en sí, que viene de un cerebro pensante. Entonces la industria se satura, es mucho más difícil destacar y las plataformas están llenas de canciones sin intervención humana. Estamos escuchando productos de una máquina que viene y está inspirado en producciones humanas, claro que sí, pero se está perdiendo eso. Da miedo porque es desconocido, pero es un proceso de transición. Además que no entiendo por qué se demoran tanto para estas cosas, parce. Hay una falta de regulación bravísima. Todavía no existen leyes claras. ¿Quién le pagó a los músicos que hicieron las canciones que se utilizaron para estos algoritmos? ¿Quién está controlando el uso de las voces sintetizadas? Que eso es re peligroso, parce. ¿Qué está pasando entonces con el plagio accidental generado por la inteligencia artificial? Entonces, a mi parecer, si me preguntan y no me han preguntado, pero yo igual opino, la inteligencia artificial en sí es una herramienta y como todo hay que aprender a manejarla. Tiene que haber unas leyes que establezcan cómo se va a manejar esta vaina, que sea un impulso para la creatividad humana, pero que no sea un impulso para la precarización de trabajos, borrar fronteras de autoría, crear contenido engañoso y concentrar el poder en pocas plataformas. Ahora, hablemos sobre las regalías y los derechos de autor. Como se dijo anteriormente, las inteligencias artificiales no tienen derechos de autor. Y eso no es una opinión, esto fue algo que se dijo en Estados Unidos, mi hermano. Pero entonces, si las inteligencias artificiales no tienen derecho a copyright, entonces ¿quién las tiene? Si el humano aporta creatividad a esa vaina, como que decida letras, estructuras, melodías, si se utiliza la inteligencia artificial como herramienta, yo sí tengo el derecho de autor en esa canción. Pero si la inteligencia artificial hace todo y yo solamente arrimo y pues entonces no hay autoría humana protegible, por lo tanto no hay copyright. No hay copyright. La inteligencia artificial no puede firmar contratos ni licencias. Tiene que ser una persona. No, profe, yo mejor voy a utilizar este micrófono porque ese techito está muy cansón. Cambia mucho el sonido, pero pues nada, no compre micrófonos por Temu, muchachos. Nosotros veníamos hablando de una vaina que se llama derechos de autor. Pero ahora la pregunta es, ¿qué son los derechos de autor? Son nada más y nada menos que el conjunto de normas legales que protegen la creatividad del compositor. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es puro hippizaje, componer y crear? No, mi hermano, eso tiene que tener también vainas legales. Vivimos en una sociedad. Además, también protege a productor, letrista e intérprete. Entonces, esto le va a dar control sobre cómo se va a utilizar su obra, no sea que le salga por allá en una campaña para Uribe, y les permite recibir ingresos cuando esta obra se explota comercialmente. ¡Platica! Estos derechos permiten copiar, distribuir, adaptar, interpretar la obra musical que está protegida. En la música existen dos principales derechos de compositor. Publishing. Estos protegen la melodía, la letra, los acordes y la estructura musical. Pertenecen al compositor o compositora y puede ser ¿será que se escucha eso? Gestionado por una editorial. Estos derechos incluyen derecho de reproducción, derecho de ejecución pública, derecho de comunicación digital, pues streaming, derecho de sincronización y derecho de crear obras derivadas, o sea, remix. El remix. También están los derechos de grabación, master rights. Fue mejorado mi inglés. Y estos protegen la grabación sonora final, o sea, lo que nosotros estamos escuchando por Spotify, eso está protegido. Y generalmente le pertenecen a los sellos discográficos, si lo hay, al artista que financió la grabación o al productor. Ahora, lo importante, ¿cómo se genera la regalía, la platica? Cada vez que usted está escuchando una canción por Spotify, cada vez que usted va caminando por la calle y va escuchando que alguien está escuchando otra cosa, eso está protegido y tiene unas regalías. O royalties, los tokens. Hay regalías por ejecución pública, regalías por sincronización, ya las dijimos, para películas y así. Estas vainas duran, para el compositor, dura la vida del autor y 70 años más. Para la grabación sonora, entre 50 y 70 años de publicada la producción. En fin, este video ya está muy largo. ¡Chao!